Te adoramos, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar de nuevo aquí, hermanos, para poder aprender la palabra de Dios. Amén. Recuerda que tenemos este texto lema de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, ¿verdad? Y luego dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Está hablando de que quitamos las dos cosas, ¿verdad? En 15, 14, 15. No, damos, hermanos, las dos cosas, lo espiritual y también el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Eso es algo muy importante para dar un equilibrio a nuestra fe, porque a veces nos inclinamos nada más a lo espiritual y nos vamos por otros asuntos muy del sentir, ¿verdad?, del espíritu, pero nos olvidamos del entendimiento. Por eso Pablo da este consejo a la iglesia, ¿verdad? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré con entendimiento. Está hablando que tiene que haber ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, pueden sentarse, hermanos. Hablábamos la clase pasada acerca de las divisiones que había en la iglesia, ¿verdad? Como la iglesia de Corinto había problemas, es un pequeño repaso nada más, había 4 sectores, ¿verdad?, que estaba dividida la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros más espirituales, ¿verdad?, entre comillas. Pero estaban dividiendo la iglesia. ¿De quién eran? Eran de Cristo, ¿verdad? Dicen, no, nosotros somos de Cristo y nada más de Cristo servimos, no servimos al hombre. Y hablábamos acerca de este tipo de personajes, ¿verdad?, que a veces hay en la iglesia donde aparentemente es espiritual, pero es más carnal porque no se quieren someter a ninguna autoridad, ¿no? Pero hoy, hermanos, hay una historia. Cuando la iglesia, decíamos, está unida, es donde hay poder, ¿verdad? El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está hablando de estar en acuerdo, de estar en unidad, ¿verdad? También dijo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en algo. Entonces lo que el diablo quiere destruir, la unidad. Digamos que uno de los ataques del enemigo es destruir la unidad. Somos destruidos, hermanos, atacados por el enemigo, la iglesia, porque la iglesia unida tiene poder. Pero la iglesia dividida también puede caer, ¿verdad? Una casa dividida, dice la Biblia, cae, ¿verdad? Una iglesia dividida cae. El reino de Satanás dividido cae. Dice, Satanás no se divide ni a sí mismo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros estemos unidos. ¿Cuántos han subido a un carro con sus hijos y les preguntan, vamos a ir a comer, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde quieren ir? Pues a diferentes lugares, ¿verdad? Unos a McDonald's, otros a las pizzas, otros ¿verdad?, a la comida china a lo mejor, y están en total acuerdo, ¿verdad? O desacuerdo. Desacuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿es difícil o no? ¿Verdad? Es difícil. Pero algo importante que decíamos, que aparentemente la carta, hermanos, si nosotros lo vemos por el lado así superficial, pues habla de la división y habla de muchos problemas. Pero realmente la carta habla del amor, de un amor práctico dentro de la iglesia, de crecer a la estatura de Jesús. Si ustedes van al libro de Filipenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, el sentir de la iglesia, ¿verdad? ¿Lo tienen? Dice la Biblia, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, teniendo el mismo amor. Y luego dice, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda. ¿Qué es contienda? Pleitos. Nada hagas por ganar la discusión. A veces lo que queremos nada más es ganar. No es porque no estemos de acuerdo, sino queremos que nuestros puntos, nuestras opiniones prevalezcan, o sean los mejores. ¿Sí me estoy explicando? Y aquí dice que
hermanos, no hagamos nada por contender ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Pues es sentirse mejor que otros, ¿verdad? Orgulloso. Y dice la Biblia que no hagamos nada con ese sentir. Antes bien, ¿cómo, hermanos? Con humildad, estimando unos a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjese bien, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. A veces queremos ganar las ideas, ¿verdad? Y nos aferramos a esto y lo que causamos son divisiones. Claro que hay un consenso, ¿verdad? Al final, a lo mejor cuando usted va a la comida, pues a ver, la mayoría gana, ¿verdad? Y votan, ¿verdad? Y hay una mayoría, o toma usted el liderazgo espiritual ahí de la familia y dice, no, pues vamos a ir a tal parte. Pero hay una solución. Entonces, aquí habla que nosotros tenemos que ser como quién. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Está hablando de todos, ¿verdad? Por eso en Corintios dice que todos somos colaboradores de Cristo. ¿Y qué le faltaba a la iglesia de Corinto? Precisamente esto. Ser como Cristo. ¿Les faltaba qué, hermanos? Ser más humildes, a lo mejor. No hacer nada, ¿por qué? Por contienda, por vanagloria, porque no, pues yo soy superior, el apóstol que yo sigo, el pastor que yo sigo es superior a los demás. En lugar de unificarse, estaban dividiendo. Por eso la Biblia dice que tengamos el mismo sentir que tuvo ¿quién? Que tuvo Jesucristo. Versículo 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, hermanos, Jesús es Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también les exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que crecer, dice la Biblia que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Crecer a la estatura de quién tenemos que crecer. Del varón perfecto. Nuestra meta no es el pastor o un buen líder o una persona que pues lo veamos como ejemplo, porque humanamente pueden fallarnos, pero Jesús no nos va a fallar. Amén, hermanos. Podemos hacer lo mejor de nuestra parte, ¿sí me explico? Pero todos tenemos una meta. ¿Y la meta quién es? Cristo. Ser como Cristo. Amén. Y habla de que la iglesia tiene que haber esa sencillez, esa humildad para poder, hermanos, hacer la obra de Dios. Porque recuerden que lo importante aquí era el amor, ¿verdad? Y que la gente que estaba viniendo a la iglesia, pues no estaba encontrando el amor de Cristo. Amén. La iglesia estaba dividida. Hay una historia que leí de 4 toros, ¿verdad? Que luchaban en contra de una manada de leones. Y los toros estaban unidos y se defendían y eran victoriosos, ¿verdad? Y estaban luchando y eran de una manera muy, muy, hermanos, exitosos, ¿verdad? En lo que hacían. Pero de repente el león se le ocurrió una idea de empezar, dice la Biblia que el diablo, hermanos, es como un león rugiente. Empezó a engañar a los leones. Empezó a decirle, ¿sabes qué? Los otros leones no te quieren, le dijo a uno. Los otros leones, ¿verdad? Te desprecian, hablan mal de ti. Y empezó así a hablar con cada uno y empezó a crear la murmuración. Y entonces los leones empezaron a separar. Y cuando se sintieron fuertes los búfalos o los toros, ¿verdad? Empezaron a separarse y a irse cada quien por su lado. Y así que el león tuvo 4 buenos lunches. 4 buenas hamburguesas ahí. Porque separados es como el diablo nos destruye. Amén, hermanos. Pero unidos es cuando somos vencedores. Amén. Y la Biblia habla, hermanos, acerca de esto, ¿verdad? De que tenemos que ser como Cristo. En 1 Corintios capítulo 13, si ustedes ven que la carta, si lo vamos más profundo, hermanos, está hablando más que los problemas de cómo tener ese amor
práctico, ¿verdad? Ese amor que cubre multitud de faltas, dice la Biblia, ¿verdad? Amén, hermanos. Pero es un amor genuino, un amor no como emocional, sino un amor de Cristo. Un amor que, hermanos, vamos a ver aquí, versículo 1 de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviera profecías, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Usted ha visto gente que a lo mejor, ¿verdad? Dios lo usa poderosamente, pero dice que si hace las cosas sin amor, nada es, ¿verdad? A lo mejor tiene un bonito ministerio público, pero en su vida privada o en su vida íntima no ama la obra. Hay gente que puede amar las multitudes, ama las masas, ama las multitudes de gente, pero no ama a la gente individualmente, ¿verdad? Entonces, el punto está que nosotros, hermanos, dice aquí, si tuvieses profecía, entendieses los misterios y toda la ciencia, pero y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno. El amor es sufrido, cuando dice sufrido, es hermano sacrificado, ¿verdad? Es benigno, es bondadoso. Dice, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la justicia, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Entonces, ¿de qué habla Pablo en la carta de Corintios? ¿Del amor qué? Un amor práctico en la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia estaba dividida porque se estaban separando de la comunión del Señor, se estaban separando de su meta, que su meta es no la sabiduría de los hombres, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que ellos tenían los filósofos y todos esos ahí en Grecia, sino que su meta ahora, nuestra meta es Cristo Jesús. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ustedes salimos, cuando estaba un poquito más normal la cosa, a convivir con otros amigos. Pero alguien dice, no, pues vamos a ir a la comida china o vamos a ir a este lugar. Y alguien dice, no, a mí no me gusta la comida china, mejor me voy a mi casa. O mejor no voy. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, que sacrifiques tus deseos. No por amor a tu comida, sino por amor al grupo, vas a ir a convivir con quién? Con tus hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces vas a hacer un sacrificio. Allí nos lleva el Señor, ¿verdad? A hacer un sacrificio. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? A ser, hermanos, humildes, ¿verdad? A poder vencer algunas cosas que nosotros a veces ponemos como prioridades. ¿Están conmigo? Entonces, es algo bien sencillo, pero a veces no lo entendemos y tenemos que enseñarlo. Por eso Pablo lo dejó a la iglesia de Corinto para nuestra enseñanza. Y la iglesia aquí en Corinto, como dijimos, estaba dividida por 4 sectores, pero el apóstol Pablo les dio esas recomendaciones, ¿verdad? Que ellos, su meta era Cristo, que nosotros como pastores somos, ¿qué hermanos? Siervos. Y que cada uno de los que hemos hecho nuestro trabajo vamos a recibir, ¿qué? La recompensa. Y que todos los que estamos aquí somos colaboradores de Dios. Colaboramos en hacer la obra de Dios. Y la meta, hermanos, ¿por qué la iglesia existe? ¿Es para qué? Para ganar al mundo para Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, pero la iglesia tiene que tener un amor práctico, ¿verdad? Un amor que realmente, hermanos, ayuda a crecer en la iglesia. ¿Están conmigo? Ahora, en Corintios capítulo, 1 de Corintios, vamos a ver Romanos, en el capítulo 5, hay otro problema en la iglesia.
cómo había problemas en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Yo quisiera leerles esta versión porque es una versión moderna, es nueva versión internacional. Y vamos a ver lo que había aquí en la iglesia. Dice la palabra de Dios. Si lo ven, por favor, en su Biblia, hermanos, o en su iPad, no sé, prendan su iPad, pero no vayan a estar mandando textos, ni viendo el Facebook, ni YouTube, ni nada de eso. 1 Corintios capítulo 5 dice, alguien me ha dicho que hay pecados sexuales entre ustedes. Es tan malo que aún los que no conocen a Dios no se atreven a hacerlo. Me han dicho que un hombre está viviendo con la mujer de su padre como si fuera su propia mujer. Se está hablando más claro, ¿verdad? Aquí, esta versión. En lugar de estar tristes, ustedes están orgullosos. El hombre que vive así debe ser sacado de entre ustedes. ¿Cómo estaba la iglesia, hermano? ¿Qué problema había? Había un problema de inmoralidad, ¿verdad? Un pecado que ni siquiera los de afuera lo hacían y estaba dentro de la iglesia. Aquí dice claramente que este hombre vivía con la mujer de su padre, que es su madrastra, porque no sé qué era su madre, ¿verdad? Entonces era un pecado y la iglesia dice, en lugar de estar triste, estaba orgullosa. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no tenemos el concepto de lo que es la santidad, ¿verdad? La santidad, hermanos, decíamos la vez pasada, nosotros somos santos porque Dios es santo, ¿verdad? Y Él no tolera el pecado, ¿verdad? Él se aparta, donde hay pecado, Él se aparta del pecado, o también enjuicia o manda juicio al pecado, ¿verdad? Entonces, el punto es, hermanos, que Jesucristo cuando murió en la cruz por nosotros, nos hace a nosotros santos, ¿verdad? Nos presenta perfectos delante de Dios. Por su sangre nosotros somos declarados justos y santos. Somos limpios por la sangre de Cristo. En un momento así, ¿verdad? En el momento de aceptar a Cristo, yo me muero, me voy a la presencia de Dios, no me importa los pecados que haya cometido, ¿verdad? ¿Están conmigo? Por eso es importante siempre hablar de Jesús. A la gente que está partiendo con el Señor hay que hablarle en su último momento de Cristo. A los niños, hermanos, que están, ¿verdad?, creciendo, necesitan conocer a Jesús como un Salvador, porque uno no sabe el día ni la hora de nadie, ¿verdad? A los ancianos, ¿verdad?, que uno los ve muy tiernos y muy amables. Usted no sabe todos los pecados que han cometido esos ancianos. Los ve tiernos y amables. ¿Cuántos han descubierto con el ADN de que han cometido crímenes en su juventud? Y todos necesitamos ser perdonados y hablar de Jesucristo. Pero hay una santidad que es una santidad que dijimos, hermanos, donde yo participo, progresiva, que nos dice la Biblia, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, despojaos del viejo ¿qué? Hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Yo participo de eso, me estoy quitando aquellas cosas y me estoy vistiendo de lo nuevo, me estoy vistiendo de la presencia de Dios, me estoy vistiendo del carácter de Cristo, me estoy vistiendo de la humildad de Cristo, me estoy vistiendo, hermanos, de esa vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y yo tengo que reflejar esa vida en Cristo. Entonces, en la iglesia, hermanos, no es nada más estar aquí, sino que reflejemos ¿a quién? Que reflejemos a Cristo. Nuestra vida tiene que ser transformada por el poder de Dios. Amén, hermanos. Lo que antes hacíamos, dice Tito, ¿verdad? Antes éramos pecadores, antes éramos de lo peor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahora nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces es una vida de transformación, ¿verdad? Pero aquí la iglesia estaba orgullosa, hermanos, porque ellos estaban confundiendo precisamente el amor. Porque decimos, no, pues es que el amor, tenemos que amarnos y tenemos que, muchas veces caemos en eso, ¿verdad? De perdonar todo y nos convertimos en cómplices del pecado, en lugar de ser
hermanos en Cristo. Porque si yo veo a esa persona que va rumbo a dónde, porque yo como cristiano tengo que luchar por mi salvación. Yo como cristiano, la Biblia dice que hay una batalla, ¿verdad? Que dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Estamos luchando una batalla. Amén, hermanos. Entonces es una carrera, hermanos, es una lucha de nuestra vida y nuestra relación con Dios, donde a veces yo puedo decir que soy cristiano, pero a lo mejor mi vida es completamente diferente. Pero aquí está hablando que la iglesia estaba orgullosa precisamente porque ellos estaban confundiendo el amor. Era un amor que no era un amor genuino, un amor sincero, ¿verdad? Estaban diciendo, no, pues nosotros amamos tanto a los pecadores y amamos tanto que toleramos todo tipo de pecado. Entonces, Pablo estaba molesto por esto. Le dijo, ustedes deberían de estar tristes. Ahora como que la iglesia, pues ha cambiado, ¿verdad? No Dios, la iglesia, ¿verdad? Antes, ustedes se acuerdan, hermanas, a lo mejor que era pecado ponerse vestido, perdón, ponerse pantalón, ¿verdad? Era pecado cortarse el pelo, era pecado hasta pintarse el pelo, ¿verdad? Bueno, en algunas iglesias, ¿verdad? A las hermanas sobre todo, ¿verdad? Tenían que traer vestido largo y tenían que traer, y lo veía como, y hasta era cuestión de disciplina, ¿verdad? Era cuestión de disciplina, si iba al cine, si hacía esto, si hacía lo otro, todo era así como pecado, ¿no? Pero el punto es, hermanos, que hay pecados que son realmente atentando en contra de los principios de Dios. Hay cosas que son formas y hay cosas que son principios. Amén. ¿Están conmigo? Los principios, por ejemplo, la Biblia habla de la inmoralidad. O sea, donde quiera que yo vaya, no importa la cultura, no importa el lenguaje, el adulterio es adulterio aquí y en China. Entonces, ¿eso es qué? Un principio. Pero si en China a lo mejor, ¿verdad? Comer algo diferente o vestirse diferente es una forma. Antes me acuerdo que, no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando yo me convertí, había unos cantos que se llamaban de himnario, ¿verdad? Llevabas tu Biblia y llevabas tu himnario. Y vamos a cantar el número 33, el número 53, ¿verdad? Pero escuchar cantos fuera del himnario era pecado. En aquellos tiempos estaban saliendo los grupos modernos, estaba saliendo la tierra prometida, estaba saliendo, hermanos, otros grupos cristianos que tocaban música moderna, los pastores se molestaban, se enojaban porque los jóvenes escuchaban, pues ¿qué preferían, verdad? Que escucharan mejor música cristiana que estaba saliendo, porque lo importante no era la música, sino la letra de la música, el mensaje del canto. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Entonces, ¿esa era una qué, hermanos? ¿O era un principio o era una forma? Ah, ya me están agarrando la idea. Una forma. Y también era pecado, por ejemplo, bueno, yo vengo del sur, allá la música es tropical y la gente, ¿verdad? Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno y puras cumbias, ¿verdad? Y están ahí para que este culto se ponga bueno, ¿verdad? Y cuando va uno al norte, pues los del norte, el acordeón, la música norteña, ¿verdad? Y luego decían los del sur, no, esa música es de borrachos. Y luego los del norte decían, no, esa música es de los bailes. Pero se estaban criticando, ¿qué? Gracias, las formas. ¿Sí me estoy explicando más? Entonces aquí se estaba violando una forma o un principio. No los oigo. Un principio que era la inmoralidad, ¿verdad? La inmoralidad. Ya nos vamos a ir rapidito, hermanos. La semana pasada me dijeron que que me tardé mucho y no me di cuenta. Pero mire, el punto es, hermanos, que aquí dice deben de estar tristes, porque es un pecado.
y esta persona debe de estar fuera de su iglesia, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, si ven 1 Corintios capítulo 5, ¿dónde estamos, verdad? En el versículo 3. Entonces no era un amor genuino lo que ellos tenían, ¿verdad? Estaban envanecidos. Y ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está duro este versículo, hermanos. Dice que la iglesia tenía que reunirse, hacer una junta, y pues la Biblia habla de cómo hacerlo, ¿verdad? En Mateo capítulo 18 dice, si alguien peca contra ti, ve tú y tu hermano y habla con él. Si tu hermano se arrepiente, porque el asunto es que la persona vuelva al Señor, se arrepienta de su mal camino, de su mal proceder. Entonces has ganado a tu hermano, ¿verdad? Porque tu hermano sigue luchando en la salvación. Pero si no te oye, entonces llama a otro. Y si no oye las dos, pues dile a los ancianos de la iglesia. Si no oye a los ancianos de la iglesia, entonces tenlo por un gentil o un publicano, o sea, una persona que no conoció de Dios. Estaba en la iglesia, pero a lo mejor parecía que conocía a Dios, pero no lo conocía en su corazón, porque no hay un arrepentimiento. ¿Están conmigo? Entonces el punto está aquí que les dice, el tal sea, reúnanse ustedes, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea, ¿qué, hermanos? Sea salvo, ¿verdad? Entonces, aquí el punto de interés, hermanos, es precisamente eso de que cuando la persona es expulsada de la comunión de la iglesia o de alguna manera se dice que ya no tiene la comunión de la iglesia, se le hace reflexionar, la persona reflexiona que está bien o que está mal. Que está mal. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu, porque está medio contradictorio, ¿no? Para que el espíritu sea salvo. Está hablando de que la persona cuando ya es puesta en disciplina, de alguna manera, la persona se arrepiente, entonces viene con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar. ¿Están conmigo? Entonces la disciplina es un testimonio a la iglesia y debe de ser por amor. No debe de ser como con juicio, no debe ser con, hermanos, el afán de que la persona sea destruida. El asunto es que la persona se arrepienta, ¿verdad? En el libro de Gálatas, ahí dice cómo debemos hacerlo, cómo debe de ser, hermanos. Capítulo 6, versículo 1, perdón. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo tiene, hermanos? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Entonces la idea es que la persona que reflexione y se arrepienta para que esa persona reflexione y reconozca, ¿verdad? Que necesita cambiar, necesita eh, arrepentirse. El fin no es, hermanos, dice la Biblia que el único ejército, alguien, ¿verdad? Que el único ejército que mata a sus soldados es la iglesia. No se trata de destruir, se trata de restaurar, de perdonar, ¿verdad? De levantar. Restaurar es volver a ponerlo en su lugar. Si algo se quebró y lo restauras, ¿dónde lo pones? En el mismo lugar. Lo pegas y
lo sanas o lo pules, pero lo pones en el mismo lugar. Amén, hermanos. Yo creo que amamos a nuestros hijos cometen errores y faltas, ¿verdad? Pero seguirán siendo nuestros hijos. Amén, hermanos. Pero a veces tenemos que tener una actitud a veces firme con ellos por el asunto de que a veces no están bien, ¿verdad? En sus decisiones. Y a veces, ¿a quién le duele más? ¿A ellos o a nosotros? A nosotros como padres nos duele más corregir a los hijos, ¿verdad? Pero a veces vemos que es necesario para que sean personas de bien, ¿verdad? Que sean personas sanas, ¿verdad? Entonces el punto es, hermanos, que a veces esa es la forma que cuando la persona ya está afuera, cuando la persona, entonces afuera, ¿qué va a hacer? Va a poder pensar, recapacitar, estoy mal, ¿verdad? No estoy haciendo bien a mi familia, o no estoy haciendo bien a la iglesia, voy por un mal camino, necesito arrepentirme. ¿Está bien, hermanos? Dice, para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo. Entonces la iglesia a través de eso estaba mostrando el amor, ¿verdad? Un amor genuino, porque queremos que esa persona esté ¿dónde? Esté con el Señor. Amén. Esté con Cristo, porque si muere en su pecado, pues, ¿verdad? Tiene que estar con el Señor. Tenemos que amarlo de tal manera, hermanos, que queremos verlo un día en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué, hermano? Pues en el amor de Cristo, corrige esta situación en tu vida, ¿verdad? Y es algo bien importante. Ahora saben que esta persona, hermanos, aquí que habla la Biblia, se arrepintió. Si ustedes ven, esa es la primera de Corintios. Si ustedes van a la segunda de Corintios, amén. En segunda de Corintios capítulo 2, dice, entonces esta persona, ¿qué hizo? Al pasar esto, la iglesia se arrepintió. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, versículo 5, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. O sea que le bastó a esa persona que lo hayan, ¿qué, hermanos? Reprendido, porque reflexionó. Dice, le basta a esta persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces lo reprendieron, se arrepintió, porque lo importante que buscamos, ¿qué es, hermanos? Que pase un año de disciplina, 2 años, o que se arrepienta. Porque pueden pasar 5 años y no se arrepiente. Lo importante es que muestre un arrepentimiento, ¿verdad? Que sea genuino y pueda, dice, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Otra vez, habla del amor. Que confirmes, ¿qué, hermanos? El amor, es que te amamos, tú eres de los nuestros, ¿verdad? Tú estás con nosotros. Había una historia que contaron en un evento de hombres, donde había un grupo de hombres fuertes, ¿verdad? Y había unidos. Y uno de ellos ya andaba mal y por ahí andaba en las cantinas. Entonces un día se fueron todos los varones a la cantina, pero a esperar al hombre allá afuera, ¿verdad? Entonces el de la cantina dijo, oye, pues me están aquí estropeando el negocio. ¿Por qué no se van a sus casas si ustedes no quieren entrar? Que entren los clientes. No, es que hay un hombre afuera, que adentro, que es de nosotros. Y queremos que lo saques. Y se metieron y lo sacaron, ¿verdad? No, pues más vale que se vaya, ¿verdad? El punto es, hermanos, que tiene que haber, dice la Biblia, ese amor. Amén, hermanos. Ese amor. Entonces, es lo importante, ¿verdad? A veces sí nos cuesta amar. Por eso la Biblia dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor en la iglesia, hermanos. Alguien dice, bueno, pues ¿por qué tengo que ir a la iglesia?
vengo cansado del trabajo, y vengo cansado de esto y todo, vengo a ir y tengo que ir a trabajar a la iglesia. Pues lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Amén, hermanos. Y amar como Cristo. Una vez estaba una muchacha hablando con el pastor, le decía, yo tengo un llamado a ayudar a la gente. Pero fui una vez a ayudar, dice, y me decepcioné mucho porque yo estaba ayudándoles y todavía me gritaban. Yo estaba ayudándoles y todavía dándoles comida y me hacían mala cara. ¿Qué tanto amamos? Porque el amor es sufrido. ¿Y qué dijo Jesús? Sufrió por nosotros. Y todavía sigue sufriendo por nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros equivocamos, cuando nosotros lastimamos a alguien, lastimamos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia, hermanos. Pero el punto aquí en Corintios es, ¿qué, hermanos? Del amor. ¿Se fijan? ¿Qué es el punto de la carta? El amor práctico en la iglesia. Por eso la iglesia, dice Rick Warren en su libro, ¿verdad? Que es un entrenamiento aquí. La iglesia es un entrenamiento. Reunirnos aquí es un entrenamiento. Es como ir a un gimnasio y, ¿verdad? A lo mejor fallo, pero si no amamos a los que vemos, pues hermanos, ¿cómo vamos a ir al cielo y amar a los que están allá?